tardes, iniciamos. Detienen a 5 integrantes de la banda criminal Los Fatales en un operativo ejecutado al noreste de Guayaquil. La policía además decomisó armas de fuego y recuperó vehículos reportados como robados. Ricardo Alcíbar nos tiene los detalles. Así es, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en las instalaciones de la Unidad de Vigilancia Comunitaria perteneciente al Distrito Nueva Prosperina y al Distrito Florida. Hasta este punto fueron trasladados los 5 detenidos vinculados a la estructura narcoterrorista Los Fatales. Ante lo que ha sido esta operación Resurgir número 21, les hemos preparado un reportaje. Veamos. 2, 1... Este es el instante en el que el personal del Grupo de Intervención y Rescate GIRE de la Policía Nacional explotó una casa ubicada en el sector de Monte Sinaí, noroeste de Guayaquil. Esta covacha era utilizada para mantener a personas secuestradas. Es más, en 6 diferentes ocasiones la policía liberó a víctimas. En esa vivienda encontramos ya a 8 personas que se encontraban secuestradas. Esta fue una de las acciones que realizó la policía del distrito Nueva Prosperina durante el operativo Resurgir en número 21, en el que más de 120 uniformados allanaron 42 casas que presentaban denuncias, ya que fueron tomadas a la fuerza por miembros de una banda terrorista y sus dueños originales desplazados. Vamos a devolver a los legítimos propietarios. Estas viviendas que les desalojan son utilizadas justamente para economías criminales. La intervención dejó 5 delincuentes detenidos, entre ellos esta mujer, identificada como Génesis Ordóñez, de 24 años, con antecedentes penales por secuestro extorsivo. En este caso ella aduce de que está embarazada, de estar así, pues va a salir en libertad por ley. Entonces es una alta delincuente. Ella provee las armas a los delincuentes. Ella, según la policía, lideraba una estructura delictiva dedicada al robo de carros, receptación y regularización fraudulenta de matrículas para vender los vehículos. Todo esto va a ser puesto a órdenes de la Fiscalía y ahí determinará quiénes son las personas que firman este documento que legaliza los vehículos robados y pueden ser comercializados ya en la ciudad. A los delincuentes se les decomisó 5 armas de fuego, entre ellas una subametralladora, municiones de diferentes calibres, chalecos antibalas, equipos de comunicación y las matrículas con sellos de las agencias de tránsito de Guayaquil, Durán y Naranjal. Con esta nueva intervención en el noroeste de Guayaquil, ya son 160 casas recuperadas por la Policía Nacional en lo que va del año, las que serán devueltas a sus dueños originales. Las operaciones por parte de la Fuerza del Orden se trasladaron de la ciudad de Guayaquil hasta el Cantón Durán, ya que esta estructura delictiva tendría injerencia también en el Cantón Ferroviario. Hasta allí también han sido llevados vehículos que han sido robados en estas 2 ciudades pertenecientes a la zona 8. Hasta acá la información desde la Unidad de Vigilancia Comunitaria del Distrito Florida y también del Distrito Nueva Prosperina. Regresamos a estudio con más. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Ricardo. Muchísimas gracias. Y las casi 2 toneladas de droga decomisadas a 200 millas náuticas de Santa Elena llegaron al muelle de Salinas esta madrugada y fueron entregadas a la Policía Nacional. Además, se presentó a los detenidos 2 de nacionalidad colombiana y 1 ecuatoriano. Transportaban el presunto alcaloide dentro de un semisumergible a 200 millas náuticas de las costas de la provincia de Santa Elena. A las 4 de la mañana en el muelle de Salinas se realizó el descargue de 127 bultos de presuntas sustancias sujetas a fiscalización, todas con sellos distintivos. En operaciones de control de los espacios marítimos se lograron la detención de una lancha de bajo perfil con aproximadamente unas 2 toneladas de presuntas sustancias sujetas a fiscalización. Según la Armada del Ecuador, en este cuatrimestre se han decomisado 26 toneladas de droga y en cooperación internacional se ha logrado la incautación de 24 toneladas adicionales, dejando un total de 50 en lo que va del año. Hasta el momento se desconoce el destino de este cargamento. En el mercado internacional se ascendía a un monto aproximado de $60 millones. Además de que se ejecutó la entrega de los 3 aprendidos a la Policía Nacional, 2 de nacionalidad colombiana y 1 ecuatoriano, para que sean puestos a órdenes de la autoridad competente. La compensación del 50% en las planillas eléctricas que regirá desde mañana se aplicará únicamente al valor del consumo y no a las tasas de otros servicios. Mientras tanto, usuarios de Cenel en Guayaquil denuncian un aumento injustificado en la tarifa. La rebaja aplica en el valor del consumo eléctrico, recuérdelo usted.
Fueron a revisar los medidores. Desde este miércoles 29 de mayo iniciará la rebaja del 50% en las planillas del consumo de energía eléctrica, como medida de compensación por los apagones de abril. Empezamos con un decreto ejecutivo, pero la implementación va desde el decreto ejecutivo a cierto dictamen de finanzas. Son varias instituciones las que están involucradas. Este descuento se aplicará únicamente al valor del consumo energético y no a las tasas de otros servicios como alumbrado público o recaudación de terceros. Aquí un ejemplo. Esta es una planilla eléctrica de Guayaquil. La lectura corresponde del 13 de abril al 14 de mayo. El valor del consumo es de $63. Ese monto ya se tuvo que haber cancelado, pero el descuento del 50% continúa vigente y se verá reflejado en la próxima planilla. Por lo tanto, si el valor del consumo eléctrico de mayo es de $50, usted va a pagar $19. Es decir, la planilla de este mes que está corriendo, usted la va a pagar íntegra, o le va a salir el consumo íntegro, pero le van a restar la planilla que usted ya tiene en sus manos en estos momentos, que sería la que consumió en abril, que fue el fuerte de los apagones. Por eso es un juego que tienen que hacer los ciudadanos de dos planillas. La que ya recibieron en el mes de 29 anterior de mayo, que corresponde al consumo de abril, más la nueva que van a recibir. Mientras tanto, los usuarios de CENEL Guayaquil denuncian un aumento injustificado en la planilla de luz de este último mes. A María Leonor el valor de la última planilla de luz se le cuadruplicó. Ella normalmente cancelaba un total de $36, pero el último valor a pagar fue de $175. Es una barbaridad. Así nadie puede tener un negocio, un emprendimiento. Mario Benincasa, en cambio, ahora tiene que cancelar $400 de luz, cuando normalmente pagaba alrededor de $50. No es justificativo para el aumento. No hay, ¿qué se puede hacer? Entonces esta gente dice que tengo que pagar todo y después reclamar. Teleamazonas intentó dialogar con CENEL para conocer las causas del alza en las últimas planillas eléctricas, pero hasta el cierre de este reportaje no hemos obtenido respuesta. Un dique seco sería la solución para salvar la central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair, afectada por la erosión regresiva del río Coca. Esto según informó el ministro Roberto Luque. Sin embargo, expertos explican que esa solo sería una medida a corto plazo, pues el problema es aún más severo. La erosión regresiva del río Coca avanza y el riesgo para la central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair, que provee 1/3 de la energía que requiere el país, es inminente. El último informe del Cuerpo de Ingenieros de la Armada de Estados Unidos de febrero de este año advierte que se deben tomar medidas de protección, pues para que la erosión afecte a las obras de captación hay un plazo de entre 2 a 5 años. Eso lo sabe el ministro encargado Roberto Luque, quien explicó está intentando salvar el proceso de licitación para la construcción de una obra que a su criterio sería la solución. Hay un proceso actual que es un dique seco y yo he dado la instrucción de que en la medida de lo posible ese proceso sea rescatado y se pueda construir esta obra inmediatamente. Hacer estas obras adicionales de protección hacia la central hidroeléctrica pueden tardar de 1 a 3 años y lo importante es comenzar a realizarlos. Pero el tiempo no es el único problema. Según la docente universitaria Carolina Bernal, el dique solo sería una solución a corto plazo. Va a ser una detención únicamente temporal y después de esto siempre va a estar reiniciándose a menos que se corrija la situación que originó esto, que fue una alteración en el tránsito de los sedimentos en el río. Bernal recuerda que las hidroeléctricas requieren compuertas de fondo, pero como Coca-Codo no fue diseñada de esta forma, hoy se necesitaría un método más costoso, pero que podría alargar la vida útil de la central. Es la construcción de un túnel por el cual se desfogan únicamente los sedimentos. Frente a la compleja situación, el Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del Ecuador envió un documento al presidente Daniel Noboa con 10 exhortos, entre ellos que se transparente la situación de esta central hidroeléctrica para que se tomen decisiones adecuadas y a tiempo. Las centrales hidroeléctricas tienen usualmente una vida útil de 50 años. Necesitamos construir hidroeléctricas, pero necesitamos que estas tengan un largo plazo de vida útil. Coca-Codo lleva en operaciones apenas 8 años cuesta arriba por causa de múltiples problemas. Sin embargo, destacan que hoy por hoy es pieza clave en la matriz energética del país.
La Fiscalía solicitó el testimonio anticipado de Daniel Salcedo y Mayra Salazar a pocos días de que se cierre la instrucción fiscal en el caso Purga. Estas mismas personas esperan someterse a un procedimiento abreviado en otro caso relacionado. 5 días después de que la ex relacionadora pública de la Corte del Guayas, Mayra Salazar, rindió su versión en el caso Purga, la Fiscalía General del Estado solicitó al juez Javier de la Cadena que fije fecha y hora para receptar tanto su testimonio anticipado como el del socio de Leandro Norero, Daniel Salcedo. Aunque en este proceso ambos figuran en calidad de testigos, en el conocido caso Metástasis como procesados han dado a conocer su decisión de someterse a un procedimiento abreviado, es decir, reconocer su participación en el delito de delincuencia organizada y llegar a un acuerdo con Fiscalía para obtener una pena menor. Consiste en un ganar-ganar. Fiscalía se ahorra recursos, tiempo en la tramitación del caso, ¿no es cierto?, en la acusación, etcétera, porque esta persona se declara culpable básicamente. Y gana también el procesado porque hay una reducción de pena, hasta 1/3 De los 52 procesados en el caso Metástasis, 13 han solicitado este juicio directo, entre ellos el administrador de los bienes de Leandro Norero, Elide Angulo, y los exjueces Ángel Lindao y Emerson Curipayo. No obstante, esto dependerá de la fiscal general, quien es la que podrá solicitar este procedimiento al juez de la causa. De acuerdo al abogado penalista Pablo Encalada, sumado a este proceso, se podría dar, dependiendo del caso, una cooperación eficaz. Pero lo que suele hacer Fiscalía es hacer las dos cosas paralelamente. Y la reducción en realidad por vía de cooperación es todavía más importante porque puede llegar al 10% de la pena. Podríamos reducir a 7 meses de cárcel. El próximo lunes 3 de junio se conocerá si efectivamente se desarrolla o no este procedimiento abreviado y quiénes se podrían acoger, pues se ha fijado para este día la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio en contra de los 52 implicados. El proceso se deberá dar antes de esta etapa. La sucesión presidencial en época electoral entra en debate tras declaraciones del viceministro de Gobierno. Especialistas en la materia afirman que Daniel Noboa deberá apegarse al mandato constitucional para evitar sanciones. Por el momento difícil. El tiempo y la Constitución de Montecristi son en estos momentos los caminos pedregosos que el presidente Daniel Noboa tendrá que caminar si de sucesión se trata. Así lo afirmó el experto en Derecho Constitucional Andrés Ortiz, quien detalla que si se está buscando configurar un juicio político como lo establece el artículo 129, se deberá tomar en cuenta 3 puntos importantes. Se necesita, por ejemplo, que haya incurrido en delitos contra la seguridad del Estado, por delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito y por delitos de genocidio, tortura, desaparición forzosa. En el caso de ir por el artículo 146 de la Constitución, en el cual se establece que por ausencias simultáneas y definitivas del presidente o vicepresidente asumirá de manera temporal la presidencia del presidente de la Asamblea Nacional. Aldrin Gómez, experto en Derecho Constitucional, agrega. Este no es el caso, no puede hablarse de una ausencia temporal y menos aún de una ausencia definitiva de la vicepresidente, porque ella está haciendo precisamente lo que dice la Constitución. Pero sí hay una vía menos tortuosa y quizás la más viable para el jefe de Estado, señalan ambos constitucionalistas, y es el artículo 93 del Código de la Democracia. Que mañana el presidente de la República pida una interpretación al señor Procurador General del Estado, le diga, oiga, yo no me estoy reeligiendo, esta es mi primera elección, yo simplemente estoy terminando un periodo, no me debo acoger a la licencia. Si tú haces una interpretación de lo que dice la ley, de lo que dice la Constitución y de lo que dijo la Corte Constitucional, el presidente Noboa podría, por esta vez, ejercer su cargo de presidente mientras él se encuentra en campaña. Aunque a Ortiz le preocupe la insistencia del gobierno de querer colocar un ministro en el encargo, dado que aquí el mandatario... Él pudiera estar incurriendo en un desacato a un mandato constitucional. En todo esto, el tiempo del Consejo Nacional Electoral también entra para apretar aún más la decisión de un presidente que deberá inscribir su candidatura en septiembre y además de cumplir con una agenda de campaña que inicia desde el 6 de enero hasta el 9 de febrero. Hacemos una pausa, pero enseguida, desde el Consejo de Participación se ofrece tener el nombre del nuevo defensor público esta misma semana. Además, mexicanos en Ecuador enfrentan inconvenientes tras la salida de su embajada del país. Los detalles al volver.
Este jueves, el Pleno de la Asamblea está convocado para definir la terna para el presidente del Consejo de la Judicatura que enviará el Legislativo al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Por ahora, 2 bancadas han mostrado interés en proponer nombres. Karen Aro nos cuenta más detalles desde el Parlamento. Adelante. Así es, ¿cómo están? Buenas tardes. Para las 8:15 de la mañana de este jueves, finalmente está convocado el Pleno de la Asamblea Nacional. En esta sesión designarán los nombres que integran la terna que enviará el Poder Legislativo al Consejo de Participación Ciudadana para que a través de ella pueda designar a su representante ante la función judicial, ante el Consejo de la Judicatura en el proceso de renovación que lleva adelante. Por ahora, solamente la Revolución Ciudadana y el partido de gobierno ADN han mostrado interés en presentar nombres. Esto será un consenso entre hoy martes y mañana miércoles, han dicho los legisladores. Pero escuchemos esas posiciones. Creo que es un tema que hay que conversarlo con el propio presidente de la Asamblea. Creo que es importante tener una reunión de jefes de bancada para poder llegar a tener un listado de consenso que pueda ser aprobado en el Pleno de la Asamblea Nacional. Evidentemente nosotros podríamos presentar algunos nombres que puedan ser considerados, sin embargo la bancada todavía no ha resuelto aquello. Definitivamente creo que sí, todas las bancadas tienen la posibilidad de hacerlo y creo que ADN, que hoy por hoy se convierte en una bancada muy fuerte, inclusive con el apoyo de varios independientes, podría poner un nombre. Por otro lado, contarles que el Partido Social Cristiano ha sido radical en decir que no está interesado en colocar un nombre en esta terna. Finalmente, informarles que a esta hora en el Pleno de la Asamblea Nacional está por aprobarse un proyecto de ley que tiene que ver con la reparación de las familias de víctimas de violencia y también de femicidio. ¿Qué sucederá en los próximos minutos? Nosotros estaremos atentos. Esa es la información a esta hora desde la Asamblea. Continúan ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Karen. Muchísimas gracias. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tendría esta misma semana designado al nuevo defensor público. El polémico concurso espera la resolución de apelaciones y un informe de la Comisión de Selección. En medio de las impugnaciones, la renuncia de un postulante y cuestionamientos de gremios de abogados, el concurso para defensor público espera tener una salida lo antes posible. La vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana, Michelle Calvache, cree que podrá ser esta misma semana. Una vez que tengamos este informe de apelaciones a la Comisión Ciudadana de Selección y ellos nos enviarán ya el informe final para la designación. Esperaría que dentro de esta semana ya podamos tener el defensor público. Ocurre que en esta carrera los mejor puntuados han recibido impugnaciones, están inmersos en una investigación previa por este mismo concurso y enfrentan cuestionamientos públicos por una falta de probidad notoria, dice el director de la Escuela de Derecho de la Universidad Internacional, Miguel Molina. Tanto es así que se les ha retirado visas, que están inmersos en investigaciones, sobre todo uno de ellos del caso Metástasis e Independencia Judicial. Los 3 están siendo investigados por actos contra el propio concurso. Pero, ¿quiénes están en esta recta final? Encabezan la lista Byron Guillén, Jorge Ballesteros, Inés Romero, Guillermo Ortega, Ricardo Morales, entre otros. No nos merecemos que 3 personas que tienen una notoria no probidad sean quienes hayan resultado mejor calificados de un concurso que genera tantas dudas. Dentro de Participación Ciudadana hay la última palabra. La probidad notoria será determinante, dicen, y el tiempo es lo que menos hay en este punto. En cuanto a las impugnaciones que no se tomaron en cuenta, sin embargo de eso nosotros recordemos que tenemos la fase de, estamos llamados, mejor dicho, a vigilar la transparencia del concurso. Eso no quita que nosotros hagamos las averiguaciones correspondientes para tomar la mejor decisión. Un concurso que luego de meses y meses de tropiezos podría llegar a su fin y resta saber si la probidad es una carta de presentación del nuevo defensor público. Y según el Observatorio Legislativo, en lo que va de este periodo, la Asamblea ha aprobado 21 leyes y ha realizado más de 4.000 pedidos de información a las instituciones del Estado. El secretario de la Asamblea defiende el trabajo parlamentario. 6 meses lleva en funciones de esta Asamblea Nacional. En este tiempo, el Observatorio Legislativo ha seguido de cerca su desempeño y, según este último reporte, el Pleno ha aprobado 21 proyectos de ley, pero también hay legisladores que han presentado entre 7 y 8 proyectos, pero el 60% de ellos son reformas a leyes y el 40% leyes nuevas.
A la hora de aprobar leyes, sí, la Asamblea Nacional tiene un registro bastante alto de aprobación de leyes, más de 20 leyes aprobadas, si contrastamos con anteriores periodos legislativos, pero lo que a nosotros nos preocupa es el cumplimiento de la agenda parlamentaria. El observatorio cuestiona que la agenda legislativa de esta asamblea presidida por Henry Kronfle solo se ha cumplido el 11% de casi 100 proyectos de ley propuestos a tratar. Muchos de ellos ni siquiera pues tienen un código de trámite o se los puede identificar y con ello pues da un 11%. Pero eso no solo ha sucedido en este periodo, sino en periodos anteriores en donde la aprobación de la agenda, es decir, de la planificación, no supera el 50%. El secretario general de la Asamblea, Alejandro Muñoz, cuestionó el informe. Dice que hay cifras que no se apegan al trabajo legislativo. Se ha demostrado con datos que la información presentada a la ciudadanía era información que contenía datos erróneos, datos falsos que no se ajustan a la realidad y pues por lo tanto evidentemente al contener estos datos no reflejan realmente el trabajo de la Asamblea. El informe además habla de una fiscalización tardía debido a que los juicios políticos de este periodo han terminado solo en censura. Muñoz dice que el Parlamento ha cumplido con una agenda retrasada de otros periodos. Han sido funcionarios de otros gobiernos, sabe que existe una cola en la ley de la función legislativa, una orden de prelación, que solo se puede tratar un juicio político a la vez. Entonces, evidentemente, al haber tantos presentados, se van dando conforme, se van dando los tiempos. En este caso, han sido censurados algunos funcionarios y, a pesar de que no son destituidos, se les impide durante 2 años ejercer cargo público. El documento contabiliza 200 votaciones en el Pleno. De ellas, el 40% son resoluciones y el 6% de fiscalización. Convocada para el día de hoy, martes 28 de mayo del presente año, me permito mostrar. El narcotráfico, la minería ilegal y la corrupción son los delitos más utilizados para el blanqueo de activos. 2 especialistas consultados por este noticiero concuerdan que el principal desafío de la UAFE es lograr que Fiscalía, jueces y superintendencias cumplan su rol de vigilancia. La Unidad de Análisis Financiero y Económico detectó que durante el 2023 en Ecuador se lavaron cerca de $300 millones relacionados con otros delitos. Así lo expuso el exdirector de la UAFE, Roberto Andrade, quien enfatiza que en esta lucha contra el blanqueo de capitales se tiene que iniciar desde lo más básico. Sobre todo en la parte de personal humano y tecnológico, que es en una unidad de inteligencia quien hace el trabajo. A la par, en el ámbito penal, el jurista Nino Casanelo añade que también es importante el compromiso de entes de control, como los fiscales, los jueces y las superintendencias. Porque no nos sirve de nada una unidad de inteligencia financiera si, a más de los reportes que puede generar, estos luego no se contrastan con otros elementos que deben ser recaudados, que se pueden tomar de las acciones de control de los entes de supervisión para generar los casos que luego son judicializados. Entre las dificultades, Casanelo también analiza el registro público, pues asegura que este debe estar estandarizado para que los procesos no lleguen a durar años. Si yo no tengo este mapeo inmediato al alcance de un clic, claro que las investigaciones de la UAFE me duran meses y son absolutamente inefectivas, porque además en la información poco procesada tengo el mismo más problema que en la ausencia de información. Andrade precisa que en su periodo, a pesar de las limitaciones, se logró enviar 25 reportes de operaciones inusuales injustificadas. No obstante, muchos de estos casos aún siguen en la primera etapa de investigación. Pero es ahí donde realmente se podrían poner más esfuerzos para ver qué recursos extra necesita la Fiscalía para poder hacer más rápido su labor. En Ecuador, los delitos con los que se efectúa el lavado de activos con mayor frecuencia son la corrupción, la minería ilegal y el narcotráfico, este último el más rentable y utilizado para el sustento de bandas terroristas. Estamos ante un día histórico. Momento de una pausa, pero cuando regresemos, 3 países de Europa oficializaron su reconocimiento de un Estado palestino. Además, la recaudación de impuestos al momento sería la que espera el gobierno. Ya le contamos al volver. Estamos de regreso con más. 2 personas murieron y otra resultó herida tras un accidente aéreo registrado esta mañana en el cantón Santa Rosa, provincia de El Oro. Los fallecidos serían 2 tripulantes, mientras que la persona gravemente herida sería el piloto. Personal del Cuerpo de Bomberos y Policía Nacional acudieron al sitio para atender la emergencia. Hasta el momento se conoce que la avioneta pertenece a una empresa guayaquileña que ofrece servicios de taxi aéreo.
La reciente ruptura de relaciones diplomáticas entre México y Ecuador dejó a muchos ciudadanos mexicanos en el país en una situación de incertidumbre. La suspensión de servicios consulares esenciales como la obtención de pasaportes están afectando su vida cotidiana. Él es Jorge Piña, un residente de la Ciudad de México que lleva 10 años viviendo en Quito. Expresa su creciente preocupación, pues como muchos mexicanos en Ecuador, Piña tenía una cita para la obtención de su pasaporte, un trámite esencial que quedó suspendido tras la reciente ruptura de relaciones diplomáticas entre México y Ecuador. Yo tenía que renovar mi pasaporte mexicano que ya estaba vencido. En la comunidad ecuatoriana se inundó de mensajes y de chats de personas preocupadas que estaban haciendo trámites incluso de sus hijos recién nacidos que iban por sus actas de nacimiento o iban a igualmente renovar pasaportes que se quedó en el limbo. Además, Piña no pudo obtener la cédula mexicana, lo que le impedirá votar en las elecciones presidenciales de este domingo. Temas legales para incluso las votaciones ahora para presidencia de México. Según internacionalistas, la falta de servicios consulares, sino que también dificulta la recepción de asistencia legal y protección para los ciudadanos de ambos países. Cualquier proceso que requiera del consulado, de la embajada, complica y dilata, ¿no? Porque tienen que irse a otros países o retornar a su país de origen para poder obtener estos certificados. No deberían sufrir repercusiones ni asumir obligaciones en el marco de la ruptura diplomática y de base que tuvimos con México. Ante la situación se destaca que las elecciones presidenciales en México son clave para la posible resolución de esta crisis. Gana Xochitl Gálvez, que es la candidata de la oposición, que ha tenido una postura más bien contraria a lo que ha hecho López Obrador, quizás sea más fácil poder restablecer relaciones. O intenten reconectar los lazos diplomáticos, pero sin lugar a duda yo pensaría que independientemente de quien llegue al poder, van a buscar al menos una disculpa del lado ecuatoriano. Además de la suspensión de servicios consulares, otra repercusión notable ha sido la suspensión de los vuelos de la aerolínea Aeroméxico entre Ciudad de México y Quito. Yo tenía un viaje programado para ir a visitar a mi familia e incluso mi mamá iba a también venir a Ecuador y claro, nos hemos quedado con una incertidumbre bastante fuerte. Se espera que ambos gobiernos puedan encontrar una solución diplomática que minimice el impacto y restablezca los servicios afectados. El gobierno recaudó 2.800 millones de dólares en impuestos hasta abril del 2024 y el incremento del IVA del 12 al 15% representa apenas un 4% de ese valor. Según expertos, si la situación continúa, el gobierno podría no alcanzar su meta de recaudar más de 1.300 millones por ese impuesto. En 4 días se cumplirán 2 meses desde que el IVA, ISD y otros impuestos incrementaron y hasta ahora lo recaudado no cumpliría con las expectativas del gobierno. Por ejemplo, el primer mandatario espera recaudar en este 2024 1.306 millones de dólares solamente por el incremento del IVA, pero en abril obtuvo apenas 58 millones, lo que representa un 4.44% de la meta. Solamente el primer mes podríamos anticipar un fracaso, apenas ha sido un mes de recaudación. El mes de marzo en el IVA por un tema de consumo incrementó porque muchísimos de los consumidores anticiparon compras para poder únicamente pagar el 12% y en el mes de abril muchos consumos ya no se lo realizó. De la misma forma, con el incremento del impuesto a la salida de divisas al 5%, el gobierno espera obtener 300 millones, pero de hecho hay un déficit en la recaudación de 33 millones, lo que lo coloca un 11% abajo de la meta. Una de las razones es que probablemente el industrial, las fábricas locales lo que han dejado es de comprar en la misma proporción. El ecuatoriano común que estaba acostumbrado a enviar sus excedentes hacia el exterior ya no lo está haciendo porque la tasa o la generación del costo de dinero que le están pagando en las instituciones financieras del Ecuador son mejores. Sin embargo, desde la Cámara Ecuatoriano-Británica aseguran que el tener una economía dolarizada les permite a los inversores extranjeros mirar oportunidades en otras áreas. Estos cambios y reformas tributarias no son una buena señal, pero como digo, nosotros seguimos viendo positivamente el hecho de que existen oportunidades de inversión en el país, el sector, por ejemplo, energético. Con el tema de amnistías tributarias a las que las empresas pueden acogerse hasta el 31 de julio y otras contribuciones temporales, el gobierno espera recaudar un total de 5.103 millones de dólares en este año. Y en Perú, la Fiscalía